Torres. Ricardo Torres es químico. Él hizo, perdónenme, su pregrado y su maestría en la Universidad del Valle, aquí en Colombia. Obtuvo el doctorado en química en la Universidad de Savoy, en Francia. Fue investigador postdoctoral en ingeniería química y en química aplicada en la Universidad de Toronto, en Canadá. Es investigador senior según las categorías aquí en Colombia por Colciencias y es líder del grupo de investigación en remediación ambiental biocatálisis de la Universidad de Antioquia. Ha dedicado su vida científica a la comprensión y desarrollo de sistemas de tratamiento de aguas a través de procesos electroquímicos, fotoquímicos y sonoquímicos, entre otros. Ha publicado alrededor de 90 artículos en revistas indexadas y tiene más de 2.700 citaciones, que esto le otorga un índice H en Scopus de 32. Entonces, en la sesión del día de hoy, como les menciono y aquí les muestro un poco en la pantalla, vamos a hablar sobre las estrategias de escritura y publicación de artículos científicos. Entonces le doy la palabra a Ricardo. Voy a parar de compartir mi pantalla para que él pueda compartir su presentación. Ahí en la parte de abajo te van a aparecer las opciones. Perfecto. Para compartir. Sí, ¿me ven? ¿Ven mi pantalla? Vemos toda tu presentación, sí, en este momento no Ah, estás. perfecto. Ahora sí, perfecto. Listo, Listo. gracias. Bueno, muchas gracias Karen por la introducción. Y bueno, a Karen y al Xavier por esta invitación que me hace a compartir con ustedes un poquito de las estrategias de escritura y publicación de artículos científicos que básicamente pues hemos o venimos implementando en nuestro grupo de investigación en la Universidad de Antioquia en Colombia. También quiero saludar pues a la gente que nos escucha. Veo que tenemos cerca de 200 personas de momento. Principalmente a la gente de Ecuador, que pues yo soy cercano, soy de una zona nacido en Tumaco, que es muy cerca de Ecuador, y tengo muchas ganas de conocer pues Ecuador. Espero que después de la pandemia se pueda dar en algún momento. Entonces, un saludo especial para todos los paisanos, casi paisanos ecuatorianos, porque somos países hermanos. Bueno, entonces, ya con el tema de estrategias de escritura y publicación, pues les comentaba que trabajo en la Universidad de Antioquia y pues ahí trabajaba mi área pues de actuación básicamente, como mencionaba Karen, es tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, lo que les voy a presentar ahora pues son estrategias muy pues generales, globales, que implementamos para publicar artículos en revistas principalmente de alto impacto. Cuando hablo de alto impacto, pues me refiero a artículos en revistas Q1. Para comenzar, quisiera que Karen nos ayudara un poquito con dos preguntas que he preparado para ustedes, con el objetivo de, son muy sencillitas, como el objetivo de conocer un poquito más al público que tenemos en esta sesión. Entonces, agradezco a Karen si podemos pasar las preguntas. Y la primera pregunta es, ahí está, ¿cuántos artículos científicos en revistas internacionales ha publicado? ¿Sí? Entonces, vamos a ver las respuestas. Entonces tenemos hasta ahora el 53%. Espero que sigan pues, indicando su opción. Esto simplemente es para darnos cuenta un poquito cuál es el público objetivo que nos escucha en este momento, para de esa manera poder orientar un poco mejor esta horita que tenemos en conjunto. Pues tenemos 4 opciones, entre 0 y 5 artículos, entre 0, bueno, ahí me equivoqué, entre 0 artículos, el primero, ¿cierto? 0, de 1 a 5, 6 a 20 y más de 20. Tenemos esas opciones. La mayoría de ustedes está en un número de artículos menor que 5, casi todos están allí. Nos queda simplemente un 70%, por lo que veo, estamos hasta máximo 5 artículos, máximo 5. Entonces, entonces tenemos un público que está iniciándose básicamente en el proceso de escritura. Entonces, claro, la idea entonces son consejos para ustedes, para los que están iniciando en este proceso de escritura. Perfecto. Ahora entonces, los que han escrito, por favor, la segunda pregunta. La siguiente pregunta tenemos ya.
la mayoría está en menos de 5 publicaciones. Ese es el resultado que tenemos. Entonces podemos pasar a la segunda pregunta. Sí, entonces la pregunta es la siguiente: seleccione el o los cuartiles de las revistas en las que ha publicado. El que no lo sabe también es bueno que mencione porque puede ser nuevo para muchos de ustedes, entonces no hay ningún problema. Es como les decía, es indicativo solo para darnos cuenta cómo estamos de grupo. Muy bien, estamos 65%, ya estamos, esperemos un minutico que los otros puedan completar su respuesta. Bien, tenemos más del 70% que ya ha respondido. Y les voy a leer las respuestas que tenemos de momento. 75%. La mayoría, imagínense que más del 85% no recuerda o no lo sabe, ¿sí? Luego tenemos algunos en Q1, 24%, Q2, 17%, Q3, 16% y Q4, 14%. Luego está un poco repartido. Entonces, más del 85% no sabe. Bueno, ¿qué es? ¿A qué se refiere Q1, Q2, Q3 y Q4? Son cuartiles, ¿sí? Gracias por responder. Son los cuartiles en los que podemos clasificar la calidad de una revista de acuerdo a su área. En Q tenemos 100 revistas, entonces las que tienen un mayor impacto, unos mejores indicadores que son más citadas, se clasifican en el primer cuartil de la 1 a la 25, de la 26 a la 50, en el orden de importancia de impacto serían Q2, así sucesivamente Q3 y Q4 serían las que están en el último cuartil de acuerdo a su área. Entonces es importante porque el curso que les decía, estas orientaciones son, también dependen a qué tipo de revista le vamos a aplicar. No es lo mismo escribir, pues como esta mañana veía un libro que escribe un artículo científico, y no es lo mismo para quién lo escribo, en qué tipo de revista. Las estrategias que les voy a compartir pues son globales, sin embargo están orientadas para revistas de alto impacto Q1, ¿sí? Principalmente para Q1, y si aplican para Q1, pues obviamente aplican también para las demás. Entonces, muchas gracias. Podemos cerrar entonces esta votación. Entonces, con eso, pues les quiero compartir ahora la tabla de contenido de lo que vamos a discutir rápidamente en este espacio. Lo he dividido en 3 temas. El primer tema es cómo sé si yo puedo publicar mis resultados. Entonces ahí tenemos 2 cosas. Tenemos una idea original, ¿sí? Está la idea, mi idea es publicable o no, y si tengo algunos resultados parciales o creo yo que ya están completos, la pregunta es, ¿los puedo publicar? Esa es la primera parte. Porque para publicar no es solamente sentarse a escribir, es muy importante que uno sepa de entrada, y se van a dar cuenta en este curso, en esta charla, que es muy importante antes de sentarse a escribir que yo tenga claro estos 2 primeros puntos. ¿Cómo sé si puedo publicar? Es darme cuenta si mis resultados son publicables. Segundo, ¿cómo los organizo? Y tercero, ahora sí, la escritura como tal. Entonces lo he dividido en esas 3 porque realmente es muy importante antes de escribir, insisto, en que sepamos qué es lo que tenemos, qué es lo que contamos y qué podemos hacer con ello y cómo lo podemos organizar. Bien, entonces comenzando con lo primero, la pregunta es entonces, ¿puedo publicar mis resultados o mi idea de investigación? ¿Sí? Entonces para eso tenemos también que plantearnos otras preguntas. ¿Sí? La primera pregunta es asegurarnos que esa idea es original. Es importante, digo que es una idea y pongo hago énfasis en una porque en la escritura a veces nosotros tenemos varios resultados de nuestra investigación interesantes y queremos poner todo en el mismo artículo. Eso es un error también. Normalmente si ustedes han revisado la literatura, los que conocen, los que leen artículos, realmente la idea original es algo novedoso, ¿sí? Porque si uno empieza, es como una caricatura. Una caricatura, uno puede ver que de un personaje le aumentan la nariz o los ojos o la boca o la oreja, pero no varias cosas. Si uno, en la caricatura todo está exagerado, pues uno no determina cuál es el patrón destacar en ese personaje. Entonces, uno debe destacar una cosa, una idea original. Si uno encuentra que hay varias ideas originales, entonces piense más bien en publicar un segundo artículo o un tercer artículo. Entonces, básicamente hay que pensar en esa idea original y la más importante, la más relevante. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es asegurarse, como mencionaba, que esa idea
es original, ¿sí? ¿Y por qué? Y la pregunta es preguntarnos por qué cree usted también que su trabajo merece ser publicado, ¿sí? Y a dónde puede ser publicado, a nivel local, ¿sí? ¿Es de interés local? ¿Es de interés del país nacional o a nivel internacional? Muy importante porque también dependiendo de lo que nosotros tomemos como respuesta, luego de hacer ese análisis, pues vamos a también a pensar en cuál es la revista más idónea para ello. En los artículos, pues esta charla que estamos en este momento, pues vamos a enfocarlo más a artículos internacionales, ¿cierto? Esa es la idea de artículos de alto impacto, donde el Elsevier pues tiene muchas revistas interesantes para los que hacemos ciencia. Entonces, bueno, luego también de hacernos esa pregunta, ¿cómo hacemos? Mire, esa pregunta pues también hay que complementarla con otras preguntas. Hay artículos similares y recientes al que yo estoy trabajando. Entonces, yo tengo mi tema, ¿sí? Mi idea, mis resultados parciales, entonces hago mi búsqueda en la literatura, ¿sí? Scopus es el buscador que yo uso por excelencia, y entonces me doy cuenta si hay artículos en los últimos años o por el contrario, si me doy cuenta que eso que yo estoy investigando, esa idea que yo creo original, no encuentro artículos en los últimos 5 años, sino que el más reciente es hace 5, 6 años. Resulta que ya no nadie está publicando allí en ese tema. Entonces, eso me permite identificar que hay alguna, si nadie está trabajando en ese tema, puede ser que ese tema se acotó o sufrió un bloqueo de pronto de tipo tecnológico, ¿sí? Científico y no está aportando más. Entonces, seguramente es un tema que las revistas no ven con buenos ojos de que sea publicado porque está pasado de moda, por así decirlo. Entonces, es muy importante verificar que en la literatura haya artículos recientes y también nos preguntamos, hay otra pregunta, ¿dónde están publicados esos artículos? ¿En cuáles son esas revistas? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta también si eso se correlaciona con la pregunta anterior, si esos resultados parecidos a los míos están en revistas locales, nacionales o internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahí ya voy a tener una idea de dónde o en qué tipo de revistas los puedo publicar. Es muy importante, miren que lo que les estoy diciendo hasta ahora, antes de escribir, yo tengo ya casi que saber cuál es el tipo de revista, ¿sí? Hacia dónde voy a dirigir. Ya les voy a contar por qué. Entonces, mire, otras preguntas que podemos hacer después de hacer esa revisión en la literatura. Mi trabajo es importante, ¿sí? ¿Por qué es importante mi trabajo? ¿Por qué lo considero relevante? ¿Es de interés para quién? ¿Sí? ¿Para qué sector? ¿Es novedoso? ¿Qué es lo novedoso? Entonces, si yo no tengo claro eso, es muy complicado que yo me siente a escribir y que produzca un artículo que sea aceptado en una revista. Entonces, estas preguntas hay que resolverlas. El interés internacional, nacional, local. ¿Sí? ¿Es novedoso? ¿Qué es lo novedoso? ¿A quién le interesa? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante? Hay artículos recientes, ¿sí? ¿Dónde están publicados esos artículos recientes? Eso me permite ya saber, a veces cometemos errores y tenemos un artículo, tenemos un trabajo, unos datos que son de interés local y los mandamos a una revista internacional. Entonces, de entrada, a veces nos sorprendemos porque nos rechazan el artículo de entrada sin saber por qué, ¿sí? Y muchas veces es porque un trabajo que interesa a la comunidad en la zona, ni siquiera en el país, lo enviamos a una revista y sin comparar con datos de otros países, sin marcar la diferencia con otros países y lo que pueda aportar a nivel internacional. Entonces, importantísimo que nosotros tengamos en cuenta estas preguntas para poder seleccionar mejor y darnos cuenta si nuestra idea puede ser publicada o si por el contrario tenemos que hacer algunos ajustes para que sea publicable en la revista en donde nosotros queremos publicarlo. Entonces, en todos estos aspectos está la revisión de la literatura, importantísimo, siempre va de la mano. Si les decía yo que uso Scopus, hay otros buscadores, pero Scopus creo que, pues, que es la que hoy en día es la que manda la parada, como decimos en Colombia, en cuanto a una revisión rigurosa de la literatura. Ese es un tema interesante que me imagino que luego el CEBIR les dará alguna charla o ya les ha dado charlas sobre el manejo de estas bases de datos. No es el tema central, entonces voy a continuar, pero realmente es muy importante esa revisión de la literatura antes, durante y al momento de escribir, siempre. Muy bien, entonces, continuando con esa pregunta, ¿puedo publicar mis resultados? ¿Sí? Podemos entonces también pensar en las siguientes cosas, ¿sí? Una vez que ya tenemos claro lo que les acabo de decir, entonces tenemos una idea de qué revista o qué revistas son las idóneas para mi trabajo. Entonces yo digo, mire, he encontrado que hay artículos similares al mío, pero el mío es original en estas 3 revistas. Entonces lo ideal es seleccionar no una, sino ojalá unas 3 revistas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si lo enviamos a una primera revista que aspiramos,
y es rechazado, ya tenemos una segunda revista, una segunda opción y una tercera opción. ¿De acuerdo? Importantísimo, cuando seleccionamos la revista, hay que revisar la guía de los autores, ¿sí? Porque muy a menudo las revistas tienen limitaciones, por ejemplo, el número de palabras de resumen del trabajo en extenso, y nos ponemos a escribir artículos muy extensos y resulta que después lo enviamos a la revista y queda rechazado solo porque, sin importar la calidad del trabajo, la originalidad, porque no cumple con los lineamientos de la revista. Entonces, es muy importante que leamos muy bien esos lineamientos, que cada revista pues tiene en su portal disponible para los autores. ¿De acuerdo? Lo mismo con el estilo. Con el estilo me refiero es cómo presentan las figuras, cómo organizan las tablas, los datos, ¿sí? Cómo escriben, cuál es el estilo de escritura. ¿Y eso cómo lo logro? Pues tengo que leer algunos artículos de esa revista para empaparme y estar pues, y al momento de escribir y organizar mis datos, mi publicación, pues esté en línea o cumpliendo con los lineamientos pues, de la revista a la cual lo quiero enviar. ¿Cuál es la estrategia que yo les invitaría a usar? Si tenemos 3 revistas allí, pues siempre hay que buscar intentar lo mejor, ¿cierto? Intentar la revista de más alto impacto, que esté en Q1, ¿sí? O que tenga un factor, un índice de impacto más alto, que también es fácil conseguir esos indicadores en las páginas de Chimago o en las páginas de la revista. Aparece también el factor de impacto de cada revista. La idea es siempre aspirar a la más alta, y si allí es rechazado por alguna razón, pues seguir bajando, ¿cierto? Bajando a la que le sigue en importancia. Siempre tenemos que aspirar a lo mejor, y pues esa es simplemente la recomendación. Muy bien, después entonces también en esa revista hay que observar cómo presentan, les había dicho ya, los datos, ¿sí? Las gráficas, qué métodos utilizan, muy importante. Por dar un ejemplo, nosotros hay revistas muy buenas y tenemos un resultado excelente, decimos esto es original, esto va a transformar la ciencia y esto va a ser un bombazo, como decimos por acá. Eso es una bomba científica y va a ser muy citado. Pero resulta que entonces nos damos cuenta, por dar un ejemplo, que es un material y que en esa revista siempre los materiales los caracterizan con, por ejemplo, una técnica como XPS, que es una técnica no muy accesible en materiales para todo el mundo. Son una XPS bastante costoso. Entonces, si empezamos a analizar esa y a ver en esa revista, en los artículos publicados parecidos a los míos, que todos usan para caracterizar el material XPS y yo no lo tengo, ahí tengo un vacío que seguramente si lo envío lo van a rechazar. O, por ejemplo, los que trabajan en el tema mío como tratamiento de aguas. Hay revistas que de entrada no lo dicen, no está escrito, pero los editores manejan implícitamente cosas que no están escritas, como que si no mandas los productos de degradación identificados, lo van a rechazar en una revista de alto impacto. Eso ya lo conoce uno con la experiencia, ¿sí? Yo también he sido editor de algunas de estas revistas o hablando con editores de algunas de estas revistas. Entonces, no está escrito, pero de entrada. Entonces, uno tiene que leer muy bien los lineamientos de la revista. No es suficiente, pero también revisar los últimos papers de esa revista para darse cuenta si los métodos que usan allí son los que yo también tengo o puedo utilizar. ¿De acuerdo? Les decía cómo organizan las gráficas, ¿sí? ¿Cuál es la profundidad de las discusiones en esa, ¿sí? Yo, hasta dónde puedo ir, a qué profundidad puedo ir a nivel de detalle en mis discusiones. Una vez tengo todo eso, pues ya puedo yo identificar más fácilmente, hacer una lista de chequeo de los vacíos con los que yo cuento. ¿Y a qué me refiero con los vacíos? Con los resultados que me puedan hacer falta, ¿de acuerdo? Que me estén haciendo falta. Por ejemplo, les decía yo, me falta XPS, ¿sí? Yo necesito para publicar en esa revista, tengo todo, pero me doy cuenta que me falta caracterizar mi material con una técnica como la XPS. Entonces, ¿qué tengo que hacer después? No desilusionarme, seguir motivado, y lo que tengo que hacer el siguiente paso es buscar alianzas estratégicas para llenar esos vacíos. ¿Sí? Mirar quién de al lado de mi universidad, en mi país, en el país vecino o en otro país, con quién pueda yo cooperar de manera en que yo pueda cumplir con las especificaciones analíticas, el nivel que requiere esa revista. Es muy importante y no nos dé miedo a buscar alianzas. Esto, al menos en Colombia, yo creo que nos falta mucho, y en Latinoamérica en general nos falta mucho en esas alianzas. Uno ve hoy en día los artículos de gente europea o de Estados Unidos, que uno dice, pues se juntan gente buena que tiene mucho dinero y muchos equipos y se juntan para hacer cosas. A veces a nosotros nos cuesta, lo que conozco yo de la experiencia latinoamericana, es que nos cuesta cooperar con el vecino de al lado, a pesar de que él pueda tener un equipo que me sirve y yo no le hablo porque, no sé, no me cae bien. Entonces tenemos que romper
esos esquemas que hemos mantenido muchos de nosotros, esas costumbres negativas que no nos ayudan como región, como individuo también, a publicar en revistas de alto impacto. Entonces, como les decía, hay que identificar esos vacíos y buscar las alianzas estratégicas, ¿sí? Eso está por encima de todo. Lo importante es la calidad del trabajo, la calidad de lo que se escribe y que nuestro artículo tenga visibilidad internacional, ¿sí? Eso es lo más importante para mí. Entonces, buscar esas estrategias, esas alianzas estratégicas, y esas alianzas uno puede buscarlas de dos maneras. Si uno tiene dinero, que es un caso atípico en América Latina, nosotros nunca tenemos mucho dinero, ¿cierto? Ustedes lo saben. Entonces uno puede pagar por ese análisis que me falta o por ese experimento que me falta, ¿sí? Pero como nosotros no tenemos mucho dinero, entonces es mejor buscar alianzas donde podamos decirle es lo que yo hago, al amigo, a la persona con la que vamos a cooperar, decirle, mire, vamos a hacer una publicación y queremos apuntarle, tengo yo estos datos a una revista Q1 importante, y entonces el plus es que vamos a ir como coactores, ¿cierto? Usted también va a ir porque necesitamos de este experimento, mire todo lo que tengo, mire las revistas, le contamos la historia, lo convencemos y así empezamos a buscar esas alianzas que seguramente todos normalmente las necesitamos, y de esa manera, como se dice, la unión hace la fuerza, podemos apuntarle a revistas de alto impacto. En mi caso lo hago y en los artículos muy difícilmente tengo trabajo solamente en mi grupo. Tengo trabajo con mucha gente de Colombia, con mucha gente de América Latina y de Europa, porque la ciencia es así, la ciencia es globalizada y nosotros, nadie tiene todo. Entonces, es la invitación a unirnos para poder publicar como estrategia de la Unión para poder publicar en revistas de alto impacto. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros esa visión general, global, de dónde podemos publicar. Sé que mis datos los puedo publicar, lo que tengo. Ya he visto revistas que el tema es relevante, si es novedoso, sé la novedad. Sé dónde lo puedo, seleccionar mis revistas. Encontré mis vacíos, ¿sí? Ya sé qué me falta. Encontré gente que me puede llenar esos vacíos, ya tengo todo, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Voy a organizar esos resultados, ¿sí? Voy a organizar esos resultados. Ya tengo mis datos. Entonces, ¿cuáles son los tips o las recomendaciones que les puedo dar para organizar esos resultados cuando ya los tenemos? ¿Sí? Ya hemos ido al laboratorio, hemos hecho los experimentos y decimos, tengo todo para escribir. Bueno, primero lo que les recomiendo yo es organizar la sección de resultado de discusión. ¿Por qué razón? Porque a veces uno, organizando la sección de resultado de discusión, esa idea original que uno tenía, que hay que plasmarla en la introducción, cambia porque uno encuentra, discutiendo, leyendo, profundizando, que hay una cosa que puede resultar de mejor interés, ¿sí? Ponerlo o expresarlo de otra manera y entonces la introducción le puede cambiar. Eso les ocurre a los que hacen ciencia, nos metemos en la ciencia. A ustedes que me escuchan lo entienden fácilmente porque pasa cuando voy al laboratorio con una idea, encuentro un experimento que me lleva por otro lado y resulta que terminé con otra idea más interesante. Eso es el día a día del científico. Entonces también ocurre al momento de escribir. Entonces, por eso la recomendación es empezar organizando esos resultados. ¿Y cómo los vamos a organizar? Podemos realizar primero un esqueleto, llamo yo un esqueleto preliminar, y ese esqueleto consiste en esa sección de resultados y discusión, ¿sí? De organizarla en subsecciones, ¿sí? Identificando las figuras, ¿sí? Tablas o esquemas de manera las que yo puedo incluir en cada sección, en cada subsección, y las organizo de manera estratégica. ¿Qué quiere decir de manera estratégica? Pues con un orden cronológico, ¿cierto? Con un orden, perdón, cronológico no, sino con orden lógico, ¿sí? Que de acuerdo a la temática, pues ustedes lo pueden establecer, ¿sí? Muy importante que las figuras y las tablas que ustedes organizan en cada subsección esa figura aquí deben ser autosuficientes y explícitas. ¿A qué me refiero con eso? Una figura bien hecha es una figura o una tabla que un lector la ve y al verla no necesita ir al texto a entender qué representan esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta al revisar esa figura que tienen que ir al texto para leer es porque la figura está mal construida. Entonces la figura tiene que ser autosuficiente, permitirle al lector que conoce del tema, que está trabajando en ese mismo tema, pues que el lector pueda interpretar esos resultados sin sacar lo más relevante sin ir al texto. Ese es el éxito de la figura. Entonces, deben ser también autosuficientes y explícitas y entonces organizarlas de manera estratégica, ¿sí? Muy importante, yo ya hago ese primer esqueleto. ¿Qué sigue después? Hago ese esqueleto donde ya tengo mis figuras o mis tablas o esquemas organizados
voy a poner en esta sección estas dos figuras, ¿sí? Después en la segunda sección esta tabla con este esquema, en la tercera sección y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir y mostrarlo y discutirlo con los coautores. ¿Por qué es muy importante? Porque a veces pasa que nosotros nos encerramos, una o dos personas, y son 5 o 6 autores, a hacer el manuscrito, a escribir, a organizar las figuras, y puede que escribamos muy bien, puede que la idea sea original, todo muy bien, pero resulta que entonces alguno de los autores a revisarlo, pasa muy a menudo, que tiene una mirada externa, al revisar el artículo terminado se da cuenta, mire, pero es que aquí nos faltó este experimento de control X para poder explicar, mira, aquí no explicas bien este fenómeno. Nos falta un experimento de control sencillo que hay que hacer, ¿sí? Entonces resulta que toca otra vez ir al laboratorio a llenar esos vacíos. Entonces, antes de sentarse a escribir y otra vez, y eso implica que hay que reescribir otra vez, entonces se pierde muchísimo tiempo, ¿sí? Se pierde incluso la motivación, ¿sí? Sobre todo las personas más jóvenes que vemos que tenemos aquí, que nos escuchan, muchas personas que están iniciando. Entonces, esa es la recomendación, socializar estas reuniones con los coautores, porque entonces puede poner en evidencia de manera temprana cuáles son los vacíos también antes de escribir. Una vez que todos los autores, ¿sí? Los coautores, ya están de acuerdo con el orden de las figuras, la secuencia, lo que se ponen de acuerdo incluso en lo que se va a decir, lo más relevante de cada figura, ya podemos entonces pasar a escribir. ¿De acuerdo? Ya podemos pasar a la siguiente etapa en la escritura, ¿sí? Antes de escribir, que es la tercera etapa que les voy a comentar en esta charla, un par de aspectos importantes también es que les había comentado, recalcar también algo que les había comentado, es que en esa escritura, en esa reunión con pares, en esa revisión con los pares, uno puede identificar, como les decía, ese experimento de control que faltó, alguno de los coautores puede ponerlos en evidencia, o puede poner en evidencia, decir, no, mire, es que ¿por qué no pones esa figura que tienes en la segunda sección? Esa sección debería pasar de primero. Entonces, como les decía, mientras más temprano podamos identificar esos vacíos, ¿sí? Pues eso nos ayuda mucho en que tengamos un producto terminado de la mejor calidad y en el menor tiempo. Entonces, la invitación es una vez tengamos ese esqueleto, ese bosquejo o esa estructura inicial de los resultados de discusión, socializarlo con los autores y todos ponerse de acuerdo. En el tema de autores también, otro aspecto importante es que a veces genera también inconveniente entre los autores, es que siempre es muy importante desde el comienzo también tener claridad de quiénes son los autores, que todos los autores sepan del trabajo cuáles son los otros, ¿sí? Porque a veces se escribe el artículo y aparece un nombre, entonces alguien puede decir, bueno, ¿y este qué hizo? ¿Este qué pasó? Pero este no sé, porque entonces puede generar problemas de cooperación en este trabajo de la ciencia. Entonces es muy importante que desde el comienzo se haga una reunión o se socialice con todos, mire, este trabajo lo vamos a hacer con estos son los autores, y el aporte de cada uno va a ser, también definirlo, va a ser este aporte, el otro va a aportar esto, el otro va a aportar esto, porque eso pues ya nos permite también trabajar de manera tranquila, sabe quién va a hacer cada cosa, y entonces pues evita problemas a la hora de cuando ya el artículo está terminado. Todo eso permite, claro, como les decía, para redondear la idea, identificar esos vacíos, hacer los experimentos que nos hagan falta, llenar esos huecos, y eso nos permite también entonces reajustar también las secciones, como les decía, si la segunda de pronto es mejor de primera o la primera de última, pero entonces todo ya con el aval chequeado, avalado por todos los autores. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Entonces ya tenemos eso, tenemos nuestros resultados, tenemos nuestra revista, sabemos el estilo, sabemos, todos estamos de acuerdo, tenemos todos nuestros experimentos, los de control, los fundamentales, ya tenemos todo. Ahora sí, ¿qué sigue? Ahora sí ya nos podemos sentar a escribir. Entonces, ahora les voy a dar algunos tips generales a la hora de sentarse a escribir, que los implementamos, que son muy interesantes para que ustedes los puedan implementar. Muy bien. Entonces, primero, un tip, otra recomendación para escribir, que a veces uno no la conoce tan bien, y es sobre el tema de los autores, que también les había comentado un poquito, pero otro aspecto. A veces cuando uno está comenzando,
empezando como veo que muchos de ustedes lo están haciendo, y uno quiere publicar en una revista de alto impacto, es difícil que la acepten. A veces le rechazan el artículo y uno dice, pero ¿por qué me lo rechazan si está muy bien escrito? Yo tengo todo, lo hice muy bien. Y a veces, claro, algunas revistas o algunos editores se dejan llevar por la procedencia de quien escribe. Entonces, en ese sentido es muy interesante o recomendable también, si se está comenzando, como menciono acá, la carrera como investigador y se escribe para una revista de alto impacto, que eso ayuda mucho que uno de los coautores sea una autoridad en el tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces el editor va a tener más confianza y el editor entonces, por una parte, va a tener más confianza. Los evaluadores también dicen, bueno, es que aquí está el papa de este tema entre los autores, entonces él tiene muchas publicaciones. Ellos, digamos que tienen ahí como es como un sello de calidad, dicen, pues lo que publique este señor siempre es muy bueno. Si él pone su nombre es porque este trabajo es muy bueno. Y además también nos ayuda a nosotros a que una persona externa o una persona que tenga mucha experiencia también revise nuestro manuscrito previamente, y él, como está acostumbrado a escribir, pues seguramente no solamente es que va a ir el nombre, sino que también va a poner sus aportes, su retroalimentación, su conocimiento, y el artículo va a quedar mucho mejor, en muchos niveles. Entonces, al comienzo, para hacerse un nombre en la investigación es importante uno, cuando está comenzando, trabajar con una persona que sea una autoridad en el tema, depende de la revista. Pues si es una revista local, una autoridad en el tema local, pero en lo posible, pues, una autoridad internacional si vamos a publicar en una revista de alto impacto. Otro aspecto importante a la hora de escribir es como también, que a veces es sencillo, pero se encuentran muchos errores y muchos problemas cuando ya uno empieza a publicar más de 4, 5, 10 artículos, es cómo ponemos el nombre, cómo elegimos nuestro nombre. Yo me llamo, por ejemplo, Ricardo Torres, ¿sí? Pero siempre firmo en mis artículos Ricardo A. Torres Palma, ¿sí? En mis primeros artículos ponía Ricardo Torres, Palma es el apellido de mi mamá, ¿sí? Torres es el de mi papá y mi nombre es Ricardo Antonio. Entonces yo empecé a poner al comienzo Ricardo Torres, en otro Ricardo A. Torres, Ricardo. Entonces resulta que automáticamente el sistema de las editoriales me asigna como si fuesen diferentes autores. Entonces mis artículos ya no los puedo encontrar fácilmente bajo mi nombre. Entonces lo que yo recomiendo es pongan, sobre todo los latinos, su nombre también compuesto, Torres Palma. ¿Por qué razón? Porque si yo también, a la hora de buscar, alguien que lo busque en Google, por ejemplo, en Google Académico, en cualquier parte, si ustedes ponen su nombre compuesto, seguramente difícilmente alguien va a tener los mismos dos nombres. El mismo nombre, Ricardo Torres, hay muchos. Y yo empecé a buscarme en Scopus Ricardo Torres y no me encontraba por ninguna parte. Entonces ya cambié a Torres Palma y ya aparecen todos mis trabajos allí. Entonces, una recomendación también es escriban su nombre siempre de la misma manera, y para los latinos, en lo posible, poner el nombre compuesto. ¿Por qué el guión también? ¿Por qué el guión? Porque el guión me permite entender al sistema que mi apellido es Torres Palma, es un apellido compuesto, dos apellidos. Si yo no le pongo el guión, el sistema va a creer que mi apellido primero es Palma y que Torres es un nombre, es mi segundo nombre o mi tercer nombre, ¿sí? Recuerden que hay personas que tienen 3 nombres, que tienen 1. Entonces, para que el sistema entienda, hay que poner el primero es el nombre y el segundo es el apellido. Entonces, parece una cosa trivial, pero también nos lleva dolores de cabeza si nosotros no somos sistemáticos, consistentes en cómo escribimos el nombre de los autores en un artículo. Y la manera que yo recomiendo para la gente en América Latina es poner el nombre compuesto para que sea muy fácil identificar al autor. Bien. Entonces, listo. Ahora, esos tips de escritura que les iba a comentar. Muy importante para escribir. Escribirlo primero en un ambiente adecuado y tranquilo. Escribir estresado es lo peor que hay. A veces no tiene, no, hay que entregar el artículo dentro de 8 días, dentro de 15, en un mes. Se llena uno de estrés. Realmente se pierde mucho tiempo si uno está frente al computador estresado. Uno fácilmente se distrae con el WhatsApp, con alguna cosa, con lo que dice el otro, con el ruido de la calle. Uno tiene que buscar un ambiente tranquilo, ¿sí? Estar desestresado, tomarse de pronto un tecito caliente, si el lugar es frío, estar relajado con un clima adecuado para que las ideas lleguen, porque escribir realmente no es sencillo. Escribir es la etapa o la tarea más difícil que tenemos los investigadores, a mi manera de ver. Experimentos, aprendemos a manejar equipos, aprendemos a seguir la metodología, a hacer experimentos. Ideas tenemos todos, pero llevar esas ideas, esos experimentos a un texto que sea publicar en una buena revista requiere
requiere algo más y es más complejo. Entonces, hay que estar en un ambiente adecuado. Otra recomendación o tip es que también duele mucho la cabeza si nosotros desde el comienzo no empezamos a usar un sistema organizador de referencias, ¿sí? Por ejemplo, Mendeley, que es de Scopus, es el que yo uso también, o también está EndNote, pero entonces usar un organizador de referencias que les permita a ustedes, pues, rápidamente, si cambian de revista, por ejemplo, si en una revista es rechazado su trabajo, pasar a otra revista y con un clic el mismo software pues les actualiza, les acomoda, les organiza las referencias con esta nueva revista. Entonces Mendeley me gusta porque en mi área la mayoría de revistas, las más importantes del mundo, casi que las más importantes están en Elsevier, y pues Mendeley aparece Elsevier, entonces todas las revistas del Elsevier pues aparecen allí, simplemente poner el nombre de la revista y ya me organiza las referencias como la revista las quiere, de acuerdo a las guías de la revista. ¿Qué más recomendaciones hay importantes en las referencias? Importantísimo también es que nosotros pongamos referencias recientes, porque también está mostrando, si nosotros ponemos puras referencias, solamente referencias muy antiguas, viejas, pues también estamos dando un mensaje al editor, a los evaluadores, que nuestro trabajo está desactualizado. Entonces hay que buscar referencias recientes. Pero también es un error solo poner las recientes. Hay que también poner los artículos claves, los clásicos claves también hay que citarlos, porque son los que abrieron la puerta, la ventana a esa publicación que va a dar a la luz pues con nosotros. Esos artículos claves hay que reconocerle el trabajo a la persona que inició. Entonces, identificar esos artículos claves hay que citarlos. Además, da cuenta también al evaluador, ¿sí? Que uno también está muy empapado de la historia del tema, que uno no solamente está, solamente está conociendo lo que hay por encima, pero también que uno conoce lo que hay por debajo, los aportes importantes en ese tema. Entonces, hay que saber balancear artículos recientes, muy importantes, y algunos artículos clásicos. Eso también, ¿por qué nos permite las referencias? Una clave también que les doy. Siempre cuando uno somete el artículo a una revista, casi siempre, la mayoría de las revistas, nos piden seleccionar a algunos posibles jurados. Entonces, ¿cómo selecciono esos jurados? Pues nos fijamos en nuestras referencias y vemos las referencias recientes y entonces pedimos como jurado esos que hayamos citado más veces o que sean más frecuentes en las referencias recientes. Son recientes, quiere decir que ellos están trabajando en ese tema actualmente, ¿sí? Y entonces son expertos en ese tema porque los hemos citado más veces. Eso también tiene es interesante también para el jurado. A un jurado siempre le va a gustar que el artículo el cual está siendo jurado vea que lo hayan citado a él. Eso también nos da un plus, un pasito adelante a la mirada que el jurado puede tener de nuestro trabajo, porque entonces le va a gustar que lo hayamos citado, pues que él vea, mire, este trabajo me citaron 2 o 3 veces, entonces de manera inconsciente podemos incitar en él que vea con buenos ojos el trabajo que está leyendo y eso nos favorezca en la evaluación que él hace de nuestro trabajo. Muy bien. Entonces, ¿cómo elegimos el título también? Importante, el título. Es clave, el título y el resumen son claves a la hora de escribir un artículo, a la hora de que sea aceptado o no. Yo voy a hablar un tema, hay mucha gente que no trabaja el tema mío, pero voy a tratar de poner un tema como ejemplo, un tema general de mi tema, un poco general para que todos lo entiendan, y es el ejemplo que ven acá. Entonces el título, antes de ver el ejemplo, pues el título debe ser un título que represente el trabajo, ¿cierto? Que destaque el aspecto más relevante de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, para elegir ese título, lo debemos hacer al final del trabajo, lo último que uno debe hacer, porque como les decía, a veces en la escritura de la publicación uno se da cuenta que encontró otro aspecto más interesante que quiere destacar y entonces el título va cambiando también. Entonces, al final lo podemos elegir. Bien, un ejemplo es este título que ven acá, de un artículo, eliminación de ibuprofeno. Ibuprofeno es una pastilla, un medicamento que casi todos hemos consumido, seguro. En aguas, ¿sí? Podemos ponerlo en aguas residuales. Mediante la eliminación o la destrucción de ibuprofeno, en la temática ambiental, que es la que yo trabajo, en aguas mediante carbón activado, un carbón activado obtenido de cáscara de plátano. Hoy en día, pues, se sabe que hay muchos carbones activados que se utilizan o se obtienen de desechos
agroindustriales, valorando desechos agroindustriales. Sé que en nuestros países lo he puesto como ejemplo porque sé que es una línea de investigación donde muchísima gente en nuestros países viene trabajando en muchos desechos agroindustriales, coco, plátano, bueno, cualquier cosa que se imaginen. Entonces, de ahí se preparan absorbentes, un absorbente para eliminar ibuprofeno en aguas, ¿sí? Entonces, ese es el título. Y el título, como lo vemos, que es el título pues dice lo que vamos a hacer, eliminar ibuprofeno, ¿sí? Usando como absorbiéndolo de carbono activado obtenido de cáscara de plátano. Ese va a ser nuestro trabajo. Entonces, ese título, como lo vemos, si nos enviamos a una revista de alto impacto, ¿qué va a ser lo original? El original de aquí, el editor va a observar. ¿Qué es lo original? Bueno, a ver, vamos a ver, cáscara de plátano. Hay mucha gente que ha trabajado en cáscara de plátano. ¿Y qué más? Pero nadie lo ha hecho en ibuprofeno. Ah, eso es lo original. Se usa esta vez la cáscara de plátano para eliminar el ibuprofeno en aguas porque hay otros medicamentos que sí han sido, que han sido eliminados con este mismo material. Aquí lo original de pronto es que nadie ha trabajado con el ibuprofeno. Eso sí, es original y sí, puede ser publicado. Con las revistas de alto impacto eso no es suficiente porque imagínense, entonces el editor va a decir, entonces este tipo va a mandarme después otro trabajo, en vez de ibuprofeno, naproxeno o acetaminofén o no sé qué. Entonces tiene toda la tabla, todo el vademecum y va a hacer entonces 1000 publicaciones que sí son originales, pero el nivel de originalidad, el impacto, lo novedoso, se reduce a la molécula. Entonces, en una revista de alto impacto, sinceramente, esto va a ser rechazado de entrada solo por el título. Puede ser que el trabajo tenga desarrollos muy interesantes, como por ejemplo, pongan aquí en evidencia cómo es que el carbono activado, el mecanismo por el cual el carbono activado absorbe moléculas, fármacos como el ibuprofeno, ¿sí? Y usted lo ponga en evidencia. Pero usted con ese título ya de entrada, el editor de esa revista de alto impacto, ¿sí? Ya se lo va a rechazar. No, ni siquiera lo manda a evaluaciones. A veces nos sorprendemos porque en pocos días ya tenemos el resultado rechazado. Es porque el título, por muy bueno que sea nuestro trabajo, no lo supimos elegir de manera adecuada. Entonces, como ejemplo, si ustedes ven que aquí además ponen en evidencia algo como es ese mecanismo, entonces, que lo van a discutir allí, entonces volteen el título, pongan lo más interesante. Un ejemplo puede ser como el siguiente: elucidación del mecanismo de absorción del ibuprofeno en carbones activados conteniendo X grupos funcionales, ¿sí? Es decir, la cáscara de plátano que ustedes caracterizaron encontraron que tienen unos grupos funcionales que son interesantes, que son los responsables de absorber el ibuprofeno, y entonces si usted lo pone en evidencia, entonces ahí el título más adecuado sería, es que usted va a identificar ese mecanismo. Eso ya puede interesar al editor porque ya puede extrapolar, es decir, esto me puede servir para muchas cosas. Ese mecanismo lo puede usar mucha gente, otra gente lo puede usar para inspirarse en carbones activados de múltiples desechos agroindustriales que tengan también esos mismos grupos funcionales, ¿sí? O que tengan otros grupos funcionales, pero pueden seguir esa misma metodología. Entonces, ya el editor va a entender que ese trabajo sí puede ser citado, va a tener más citación y entonces lo puede pasar a evaluación por pares, o incluso los pares también pueden los pares que están evaluando ese artículo pueden también entonces aceptarlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importantísimo, de acuerdo el título, de acuerdo a la temática que ustedes están investigando, es claro. Bueno, de tiempo creo que vamos bien, sí, vamos muy bien. Listo, entonces, ¿qué más tenemos entonces acá? Ahora en la escritura como tal. En la escritura, pues uno siempre tiene que llevar un orden. El orden, entonces, puede ir de lo general a lo específico o de lo específico a lo general. En la ciencia, la mayoría de trabajos es mejor realizarlos o se encuentran, o la manera que yo recomiendo hacerlo de general a lo particular. ¿Sí? Que puede ser de lo científico también a lo técnico, de lo teórico a lo aplicado. ¿Sí? Entonces, generalmente de lo general a lo particular. Terminando con, en la introducción, por ejemplo, en la introducción, podemos seguir esa secuencia en la introducción de nuestro trabajo, ir de lo general a lo particular y terminamos el último párrafo siempre que escribimos es de lo novedoso. El objetivo de nuestro trabajo sería lo más particular. ¿De acuerdo? En el ejemplo que les acabé de mencionar, de la remoción de carbono activado con cáscara de plátano, yo puedo empezar con algo muy general, hablando, por ejemplo, de los fármacos, el problema de las aguas en el ambiente. Después puedo hablar de, voy cerrando, mire, empiezo con los fármacos, después puedo hablar del ibuprofeno. ¿Por qué el ibuprofeno entre todos los fármacos es interesante o es un problema ambiental más serio que otros fármacos? ¿Sí? Porque se encuentra más frecuente en las aguas, porque genera efectos tóxicos más
más fuertes o por las razones que nosotros encontremos. Voy cerrando ibuprofeno, después paso a las alternativas de solución, de remoción, ¿sí? Para destacar que hay un vacío, identificar un vacío y decir, mire, esas alternativas no están siendo suficientes. El carbón activado, por otra parte, parece ser una alternativa interesante porque se ha removido, no sé, colorantes, otro tipo de sustancias, entonces para fármacos podría ser interesante. Y la cáscara de plátano, después mire cómo voy cerrando ya de carbón activado, ya paso a la cáscara de plátano, a hablar de la cáscara de plátano. ¿Por qué la cáscara de plátano? Porque hay muchos desechos en mi región, hay toneladas, además ese material tiene propiedades, la celulosa tiene propiedades especiales para generar un carbón activado, ¿de acuerdo? Entonces ahí voy usando obviamente las referencias de la literatura adecuadas que me ayudan a soportar esas las razones o las justificaciones que voy dando. Entonces ya introduzco, miren que voy en forma de embudo también, de lo general a lo particular, termino con lo más particular y finalizo la introducción con el objetivo, el propósito del trabajo. Entonces, eliminar, en este caso, pues sería eliminar esto, el propósito, pero entonces si mi propósito es el mecanismo de absorción de ibuprofeno, entonces tengo que, la introducción, miren que ya es distinta, ya tengo que hablar de los mecanismos de absorción del ibuprofeno, en los carbones activados, de esos grupos funcionales y cómo ese mecanismo, elucidarlo, va a aportar a la literatura, va a aportar al conocimiento en general. Entonces, miren que el título ya les demarca a ustedes cómo orientan su introducción. Sin embargo, lo común es que vamos a ir de lo general a lo particular. Muy bien. También en la escritura, cada sección de su trabajo o subsección de su artículo puede tratarse como una publicación entera, como una publicación particular, completa, ¿sí? También les había mencionado ahora la sección cronológica no es necesariamente la mejor manera de organizarlo, ¿sí? Y importante escribir, como les decía ahora, sin distracciones, reposado, muy concentrado. Un tip, una recomendación también importante a este nivel, es que a veces nosotros nos bloqueamos cuando empezamos a escribir y queremos explicar una gráfica, una figura, un comportamiento de un dato, y entonces pensamos, buscamos la literatura y no encontramos, hablamos con el uno, con el otro, y nos quedamos allí pegados. Eso es un error porque van pasando el tiempo y lo que genera es frustración y bloqueos mentales. Entonces, nosotros lo que hay que escribir de la manera más adecuada es que uno escriba las ideas que le van llegando, las vaya poniendo como una lluvia de ideas, escriba, esos momentos de inspiración, y cuando se bloquee, pues, y esté allí pegado, no se pegue, pase a otra sección, que usted diga hoy voy a entonces hacer acomodar esta figura, mejor voy a buscar esta referencia, voy a escribir esta otra sección que la tengo más clara, o esta parte experimental la voy a escribir ahora, ¿sí? Entonces, uno tiene que escribir, como digo acá, por paquetes. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, eso nos estimula saber que nosotros al finalizar el día acomodamos esa gráfica que no habíamos acomodado, o escribir una partecita de la parte experimental, ¿sí? Que sentir que uno va avanzando nos estimula, ¿de acuerdo? Nos estimula y nos invita no nos sentimos frustrados al terminar el día. Entonces, si nos bloqueamos en un punto, suele ocurrir también que nos pegamos en un punto y queremos responder y queremos ir en orden como va el artículo, en orden, ir haciendo paso a paso, introducción, parte experimental, discusión, figura por figura, y nos bloqueamos, entonces eso hace que perdamos el entusiasmo y a veces hace que el artículo fracase y no llegue a un feliz término. Muy bien. También, importante, cuando nosotros tenemos ya el texto escrito, hemos terminado nuestro primer borrador, descansar, porque también escribir cansa, uno se mete de lleno en un tema, se profundiza en el tema, y entonces resulta que ya tenemos el primer borrador, estamos cansados porque a veces mentalmente cansados. Entonces es muy importante uno dejar ese documento, reposarlo, dejarlo por allí entre 1 y 5 días para que nosotros, el cerebro, pues pueda refrescar, y nosotros sobre todo, ¿por qué? Porque para que nosotros volvamos a leerlo, a revisarlo nosotros mismos, pero entonces con una mirada crítica, como si fuésemos el jurado, ¿sí? Y empecemos a mirar esa frase, esto que escribí tiene sentido, lo organicé bien, está bien escrito, no es verborreico. Cuando me refiero a verborreico es algo que tenemos mucho los latinos, que damos vueltas y vueltas en la misma idea y no nos damos cuenta. Empezamos por aquí, hablando, por ejemplo, del ibuprofeno, después entonces pasamos al carbón activado y después otra vez el problema del ibuprofeno. Y entonces a veces cuando uno va escribiendo,
no se da cuenta de esos errores que uno comete y dejar reposar el documento, distanciarnos de él, no más de 5 días porque también perdemos ese ritmo, ¿sí? Al retomarlo, entonces volvemos a leer con una mirada externa, nos vamos a dar cuenta de todos esos errorcitos. Errores sencillos también que cometemos a veces, que a mis estudiantes muy a menudo casi que todos lo hacen, me envían para revisarlo y la mayoría de los errores cuando yo me pongo a revisar el artículo son cosas que ellos mismos pueden revisar. A veces cosas sencillas, tienen cifras decimales con comas revueltas, a veces otras veces las ponen con puntos, ¿sí? Y entonces yo les muestro, miren todo lo que yo corregí. Entonces, esas correcciones tú las conoces, ¿por qué no las hiciste? Entonces, a los otros coautores les hacen perder mucho tiempo revisando, perdiendo tiempo, concentrándose en cosas que no deberían concentrarse como las comas, la puntuación, ¿sí? El orden cuando los otros evaluadores, los otros coautores, perdón, justamente están para ir a las cosas de fondo. Entonces, antes de meter las patas, nosotros tenemos que hacer una autocrítica. Coger ese nuevo documento, leerlo muy bien y corregir ese tipo de detalles. Bien, a veces también nos extendemos mucho. En el lenguaje científico, en las palabras, las frases no pueden ser muy largas, máximo 20 palabras, ¿sí? Tenemos que escribir, no evitar redundancias, ¿sí? Los párrafos también cortos, ¿sí? Frases concretas, ese es el lenguaje científico. Y si escribimos en inglés, todavía mucho más. Hay que eliminar esas palabras innecesarias y redundantes y eso lo hacemos cuando volvemos a releer nuestro documento, ¿sí? También ser consistente. El estilo hay que guardarlo uniformemente, es decir, eso también ocurre, es muy común, como menciono acá, cuando hay varios autores y a veces se decide por ciertas particularidades que algún autor escribe una parte y otro escribe otra parte. Entonces, al momento de contar las partes, se encuentra que no es consistente el escrito y entonces se envía a la revista y es rechazado porque está mal escrito, porque hay estilos distintos. Entonces, hay que revisar ese estilo, que el estilo sí sea uniforme. Bien. Otras cositas. Haga comentarios sin reiteración de los resultados. No oscurezca el texto con temas secundarios. A veces, como decía, hay que empezar con lo más importante primero y podemos discutir los temas los resultados menos relevantes, pero de manera muy concreta para que no se pierda la idea principal. Recuerden que el hilo conductor proviene de una idea principal y esa idea principal pues hay que respetarla y es la que nos va, es la idea original, la que pues realmente es la que nos permite que ese artículo merezca ser publicado. Ya habíamos mencionado, pues sea conciso, breve, específico y por último entonces también hay que asegurarse de que el nivel de inglés sea muy bueno. Sobre todo en el título y en el resumen. Muy a menudo puede que el inglés esté bien, el trabajo sea excelente, pero si lo mandamos a una revista donde se escribe en inglés y si el evaluador o el editor de entrada ven el resumen, que son 15 líneas, 2, 3 errores de inglés simples, lo va a rechazar. Por mejor que sea el trabajo, lo va a rechazar. Entonces, si es una revista en inglés, tenemos que revisarlo muy bien. Si tenemos problemas en inglés, pues usar estos servicios que ofrecen el Sevier, también tiene un servicio de inglés, son servicios pagos, pero también es muy bueno. Otras editoriales, cada editorial tiene un servicio de inglés de revisión y hay también pares o grupos privados que nos pueden revisar el inglés y asegurar de que tenga la calidad suficiente para que no sea rechazado por el inglés. ¿De acuerdo? Bueno, entonces quiero agradecerles por su presencia y entonces voy a terminar allí para poder tener un poquito también de tiempo de preguntas. He visto que también hay varias preguntas que nos han hecho los oyentes. Sí, muchas gracias, Ricardo. Muy interesante, sí. Tenemos varias preguntas y ves ahí en Questions and Answers. Por favor, a los participantes que aún no hayan de pronto ingresado su pregunta, lo pueden hacer en la parte de abajo o arriba si están viendo. Hay unas funciones, unos paneles y está la Q y la A. Desde ahí ustedes pueden enviarle su pregunta a Ricardo. Vamos a responder solamente algunas, ¿vale? Pero la idea es que las que no se respondan en vivo se las vamos a compartir a Ricardo por correo electrónico, pero deben estar en este apartado, ¿vale? Para que podamos tener toda la información. Entonces, no sé, Ricardo, si quieres seleccionar, pues tenemos, si te parece, unos 5 minutos, 10 minutos, ya depende de lo que tú... Perfecto, sí. Si tenemos más de...
más de 24 preguntas que veo Sí, acá. De entonces momento, hay selecciona de muchas. No, pronto unas tres, ¿te parece? sí, me parece bien. Voy a entonces a seleccionar algunas que sean de pronto más globales. Permítame un minutico. Y Listo. entonces, para aprovechar mejor este tiempo que tenemos acá. Bueno, aquí vamos a una primera pregunta que dice, ¿cuál es su opinión respecto a publicar varios artículos derivados de un mismo proyecto de investigación? Considerando que se ha generado un volumen importante de datos, ¿esto es factible, viable y ético hacerlo? ¿O estaríamos cayendo en la denominación de salami? ¿Cómo hacemos en estos casos para no perder datos generados por la investigación? Sí, mira, no es antiético, no, hay que hacerlo, yo creo que yo lo hago y lo recomiendo, porque en un artículo, en el caso como tú dices, hay dos cosas importantes acá. La pregunta la hace William Méndez. Eh, el artículo, como les mencionaba al comienzo, uno debe identificar una idea original. Y en un proyecto, a veces, claro, hay varias líneas de trabajo en un proyecto, que son proyectos a 3 años. Entonces, lo ideal es, a medida que van saliendo resultados, ir publicando esos resultados, ¿sí? No es ético, al contrario, antiético, perdón. Es claro, es viable y es factible y es recomendable. Porque entonces, si por ejemplo, la empresa o el organismo que te financia te da un dinero para construir un edificio, hablo en este caso un edificio, puede ser una publicación y graduar a un estudiante. Si tú le entregas no un edificio con esa misma plata, sino que le entregas 3 edificios, el organismo financiador pues va a estar muy contento. Dice, yo prometí un artículo Q1 y mire, tengo 3, tengo 4, ¿sí? Entonces dice, qué bien, ¿sí? ¿Cuál es la cosa? Pues obviamente lo que sí es antiético es publicar lo mismo, ¿sí? Publicar lo mismo. Hay muchísimas, las revistas van creciendo y se van especializando cada vez más. En el ejemplo que les mencioné, por ejemplo, uno podía pensar en una revista que existe, una revista de materiales, donde se caracteriza el material de carbono activado, toda la parte de caracterización del carbono activado se puede presentar en una revista especializada y que le interesa a la gente de carbono activado. Podrías pensar otra revista en la aplicación aplicada. Hay revistas aplicadas en el tema de agua, por ejemplo, Water Research, donde puedes más bien les interesaría el enfoque del tratamiento del ibuprofeno o las aplicaciones que ese carbono activado puede tener. Entonces, mira que en ese proyecto que yo les di, pueden ya salir, es un ejemplo de dar de publicar 2 trabajos. Pero en general la respuesta es sí, es recomendable. Obviamente lo que es antiético es publicar lo mismo en varios trabajos, ¿no? Es decir, pero un proyecto definitivamente podemos hacerlo. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, acá me hacen una pregunta. Parece que la decisión de publicar los resultados no depende mucho de los autores, sino de los revisores, que muchas veces rechazan los artículos sin explicar los motivos. ¿Qué recomienda en el caso de no estar de acuerdo con las observaciones de los revisores? Eso es delicado, porque casi que los revisores te envían una evaluación y es casi que palabra de Dios. Muy complicado, no puede patalear, pero es difícil que la revista reverse, ¿sí? Casi que imposible. No quiero decir que es imposible porque hay casos en donde se puede reversar, pero casi que imposible. Lo que uno tiene que hacer es evitar que eso llegue. ¿Y cómo evita que eso llegue? Pues con las recomendaciones que les di. Que tenga un nivel bueno, de inglés muy bueno, que sea un artículo novedoso. Ojalá, si nosotros somos nuevos en el tema, qué bueno que nosotros pudiésemos incluir a alguien que sí haya trabajado en ese tema. Y eso no solo para artículos, sino que también para proyectos. Porque es lo mismo, un proyecto también uno lo puede ver, alguien va a avalar ese proyecto, los valores de proyectos, los valores de revistas tienen ese punto común que revisan qué ha hecho, qué experiencia tienen los autores en ese tema. Entonces lo que uno tiene que asegurarse es no cometer errores que son, a veces los comete por más bueno que sea el trabajo, no comete errores sencillos, simples, que de entrada se los rechazan. Y desafortunadamente un trabajo que es muy bueno, la revista lo rechaza y no es publicado. Entonces tenemos que tratar de limitar esos errores que hemos visto en este encuentro, en este espacio, para evitar que eso ocurra. Bueno, dice, buenas tardes. En cuanto a las alianzas o coautores, ¿existe un número límite o bien visto? ¿O depende de la profundidad del tema? Bueno, en las revistas no existe un límite de autores. Eso ya depende del área. Mire que yo he visto en mi área hay trabajos, difícilmente un trabajo realmente en mi área, que hay trabajos desde una persona, la gente que se encarga puede ser en ciencias sociales o la gente que hace
cálculos teóricos, puede ser un solo autor, pero en los trabajos en el área interdisciplinaria, como la que yo trabajo, que es el tema de la química ambiental, a veces hay gente de microbiología, a veces hay ingenieros, hay biólogos, hay químicos, incluso dentro de químicos, alguien que es experto en análisis en materiales, otro que es experto en otro tipo de análisis, entonces es muy difícil que se vea un solo autor. ¿Cuántos son? Sí, eso depende de la naturaleza del trabajo, ¿sí? En esas alianzas, depende. Obviamente, también no se puede poner a una persona por solo ponerla. Eso sí, si no ha participado no se la puede poner, eso sí no es ético. Pero en cuanto a alianzas, yo he visto trabajos desde un autor hasta 200 autores. Por ejemplo, los físicos hacen a veces alianzas que trabajan en CERN, ¿sí? Que está en Francia, ¿cierto? En el instituto donde muchos trabajan allí, envían sus muestras y trabajan en cooperación. Esos artículos muy a menudo son 200 autores, ¿sí? Entonces, gente que publica con 200 autores. Y en el mundo, en esa área, en la física, es normal, ¿sí? Se ve bien, es normal. Entonces, en el tema del número de los autores, pues, y de las alianzas, depende hacia dónde va el trabajo, cuál es el propósito, y lo importante es que sí que los autores aporten al trabajo, porque si no es ético poner a una persona que no ha hecho un aporte significativo al trabajo. Significativo me refiero a que pues justifique su inclusión en el artículo, porque a veces si hizo un par de experimentos, puede ponerlo uno en agradecimientos, o hizo un favor, nos prestó algo muy rápido, pues uno puede agradecerle, que también está la opción de agradecerle a la persona, sin involucrarla o incluirla como un autor. Muy bien, ahí tenemos 3 preguntas. Vamos a ver si tenemos tiempo de alguna más. Me dirá Karen. Conozcan a nuestro equipo en la región andina. Muchos ya conocen a Carlos Rojas, es nuestro experto en entrenamientos, en productos. Melita, que es la que me acompaña, es como mi sombra para cualquier tipo de estos eventos y invitaciones, todo lo que estamos generando para ustedes. Janine Muñoz, que es nuestra gerente de cuentas, si ustedes están interesados en tener más información acerca de Digital Commons, de libros electrónicos, de funding institutional, si ustedes quieren saber más sobre otros productos de nuestro portafolio, pueden escribirnos y cada uno de nosotros estará. Carlos Esteves será la persona que hará las sesiones de tardes de investigación con Elsevier y nuestro director regional, Mario Ríos, que ya creo que muchos de ustedes también han tenido la oportunidad de conocerlos. Entonces voy a dar por terminada nuestra encuesta del día de hoy. Les dejo nuestros contactos, ¿vale? Para que ustedes puedan acercarse, escribirnos, cualquier sugerencia, cualquier iniciativa que tengan, preguntas sobre cualquiera de nuestros productos, estamos aquí para poder responderlos. Nuevamente, muchas gracias. Damos por terminada nuestro primer encuentro académico virtual. Esperamos poder tener otras versiones de este encuentro y les deseo un muy feliz día. Hasta luego.